se lo debo a Él. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Bendiga más. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez estar aquí al junto de ustedes para adorar su nombre. Gloria a Jesús. Sin mucho preámbulo, vámonos al Salmo 27. Gloria a Dios. Salmo 27, versículo 7. Poderoso Jesús. Vamos a tener una pequeña exhortación en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Gloria. Decía el salmista David al Señor, gloria a Jesús, en un momento de atribulación, en un momento de dificultad y necesidad en su vida. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Gloria a Dios, amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Te damos la gloria, la honra, el honor, toda la pleitesía en esta hora, Señor. Me presento delante de ti pidiéndote perdón si te he fallado de pensamiento, palabra o hecho, Señor. Aún de los pecados que me son ocultos, Señor amado, te pido perdón, Dios eterno, Dios de gloria. Espíritu Santo, habla a tu pueblo, habla mi vida de una manera especial. No permita que sean palabras de Fanny Ramírez, sino palabra tuya, Señor, palabra de edificación, palabra de restauración, palabra de consagración, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria. Vamos a ponerle como tema a esta exhortación: ¿escucho yo la voz de Dios? Es una pregunta Gloria a Dios. que nos vamos a hacer cada uno en esta mañana. ¿Escucho yo la voz de Dios? Porque el salmista David en un momento de desesperación le decía al Señor, oye mi voz, con que a ti clamo. O sea, él pedía al Señor que escuchara su ruego, su súplica, sus oraciones. Pero el salmista David también se prestaba para escuchar la voz de Dios. Es necesario que todo cristiano, toda cristiana pueda escuchar la voz de Dios. Hay un momento que tú tienes una necesidad, una dificultad, que tú estás pasando por luchas y pruebas, pero no te detiene a escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel pudo cruzar el Mar Rojo porque se detuvo a escuchar la voz de Dios. El pueblo de Egipto no pudo cruzarlo porque no se detuvo a escuchar la voz de Dios. Job pudo salir él ileso de sus dificultades, más su esposa y sus hijos, no, porque Job sí escuchó la voz de Dios. La mujer del flujo de sangre fue detrás de su milagro porque ella escuchó del Señor y ella fue detrás de su milagro. Nosotros debemos estar prestos para escuchar la voz de Dios. El salmista David tenía un corazón agradable ante los ojos de Dios, porque él decía, Amén. mi corazón ha dicho de ti buscar tu rostro, mi rostro, tu rostro buscaré. Sí. Oye, tu Gloria a rostro Dios. buscaré, oh Jehová. Y si hay algo que al Señor le agrade, un corazón contrito y humillado, y una Amén. persona que preste sus oídos para escucharle, porque Dios se mueve en el siglo apacible. No es como tú entiendas que Él va a venir como remolino, como tormenta. No, 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 no siempre el Señor se mueve en medio de un culto chipiado prendido. En los cultos de oraciones y en los tiempos de oraciones como estos que nosotros estamos llevando en este maravilloso grupo, es ahí donde vemos las manos de Dios obrar. Gloria a Jesús. A muchos no nos gusta cuando los cultos son de oraciones, porque se sienten que es un culto apagado de oración. Y es difícil decirlo, pero nosotros los evangélicos, a nosotros nos cuesta orar, no cuesta decirle a nuestra rodilla, a nuestra alma, oye, tú tienes que postrarte delante del Padre, porque hay algo que tú tienes que escuchar de parte de Dios y es ahí donde lo vas a escuchar, no en medio de un coro, de una alabanza, no, en medio de tu adoración es que tú puedes escuchar la voz de Dios.
Gloria a Dios. Bendito Escucho Dios. yo la voz de Dios, es el tema en esta mañana. Cuando yo escucho la voz de Dios, no importa la dificultad ni la tormenta. Cuando yo escucho la voz de Dios, mis accionales cambian, mis reacciones son diferentes, las personas te ven diferente. No importa el momento, el tiempo ni el lugar. Tú practicas la paz y la mansedumbre en ti, en tu Gloria a casa y en tu familia. Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando escucho yo la voz de Dios, puede levantarse tormenta por encima y yo solamente digo, Señor, en ti he puesto mi confianza. Y si en ti he puesto mi confianza, por tanto, debo esperar, escuchar, que el Señor me direccione y me diga qué debo hacer en el momento de dificultad. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si yo Aleluya. escucho la voz de Dios, aunque el vecino me tire la basura todos los días en el frente, yo la voy a barrer y la voy a recoger y la voy a botar en el camión o la voy a quemar. Yo no se la voy a devolver al vecino. Gloria a Jesús. Y escucho yo la voz de Dios, aunque las deudas me estén ahogando, yo voy a esperar en Él. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque gloria a Jesús, hay momentos que el Señor te entra en un tiempo de escasez, en un tiempo de autoridad, en un tiempo de necesidad, pero hay momentos que eres tú que entra. Y cuando eres tú que entra ese momento y tú dices, wow, estoy pasando por un proceso, no, ese proceso tú fuiste quien entraste, porque tú no escuchas la voz de Dios. Tú vas al banco a tomar un préstamo y tú no le dices al Señor, oye, me están ofreciendo un préstamo del reserva, Padre, dime, ¿qué tú crees que hago? Con ese dinero yo voy a hacer esto, esto y esto, direccióname, dime. Y sin tú escuchar la voz del Señor, tú te mandas y recibes el préstamo. Y luego cuando llegue el momento de tú hacer los pagares, se te dificultan las cosas. Y el Señor te dijo que lo cogiera. Tú escuchaste la voz de Dios. Pero cuando es el Señor que te entra ahí, en ese tiempo de necesidad, cuando es el Señor que te tiene ahí, tú no tienes ni que decirle nada, que el Señor te va a sacar a su tiempo. Es al tiempo Gloria de a Dios. Jesús. Si tú escuchaste la voz de Él que te dijo, tu ministerio va a crecer, tu ministerio se va a expandir, tu ministerio, gloria a Jesús, va a ir por las naciones, se va a expandir de una manera sobrenatural. Tú escuchaste la voz, pero ahí es donde van a entrar las dificultades. Y el deber nuestro es esperar que sea Él que nos saque. Amén. Gloria Yo a Dios. escucho personas que tú le saludas y tú le dices, ¿cómo está? Ay, usted está ahí. Yo escuché una predicadora que dijo que el que está entre dos no sabe dónde está porque está entre el mar y el bien. Y el que está ahí tampoco sabe dónde está porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. Donde se pare, ya él llegó. Entonces, como tú y yo somos personas entendidas y somos personas que el Señor en su misericordia nos ha llevado a servirle, a escudriñar un poco su palabra, debemos prestar nuestros oídos para escuchar la voz de Él. Para cuando Él nos direccione y nos diga qué debemos hacer y en qué momento. Nosotras las mujeres somos quizá un poquito más difícil detenernos a escuchar la voz de Dios que los hombres. Pensará por nosotros, pensaremos nosotros. ¿Por qué? Porque tú siempre estás envuelta en los quehaceres, que si en el lavado, que si en el fregado, que si no trapeando. Oye, yo te traigo noticias, mujer, en esta mañana. Si hay una forma que el Espíritu Santo usa mucho conmigo para hablarme, es mientras estoy haciendo mis quehaceres. Mientras estoy lavando, mientras estoy fregando, puedo escuchar la voz de Dios en mi vida. Muy constantemente. No importa lo ocupado que tú estés,
Cuando el Señor te va a hablar, el Señor utiliza el momento que Él entienda necesario. No importa que tú estés con la lavadora prendida, con un reguero de trate, suapeando el piso. Solamente tus oídos es que tienen que estar prestos para escuchar la voz de Dios. Gloria a Jesús. Cuando Dios te entra ay, aleluya, ahí a un proceso, vuelvo y te digo, cuando es Él que te entra, es porque tu ministerio tiene que expandirse, pero antes de esa expansión, tú tienes que ser probado. Y si tú no pasas la prueba al 100, te van a devolver para atrás. Y va a tener que repetirlas de nuevo. Por eso es necesario escuchar su voz para pasar esa prueba, gloria a Jesús, a la mayor brevedad posible, para cuando escuchemos su voz podamos entender que Él es quien nos tiene ahí. Gloria a Jesús. En ese proceso. Gloria a tu nombre. Yo pasé por un proceso muy reciente. Gloria a Cristo, aleluya. Y voy a compartir parte con ustedes en esta mañana. Qué difícil. Gloria a Dios. Yo pasé por un proceso de traición. Digo traición porque cuando tu pareja no conoce de Dios, tu pareja hace cosas ilícitas y tiene comportamiento diferente a un cristiano. Yo pasé por un proceso. Gloria a Cristo, aleluya. De verdad que me es difícil decirlo, pero el Señor lo trajo a mi colección cuando estaba yo buscando este tema para predicar esta mañana. Y es que yo me entero que mi esposo me es infiel. Hace aproximadamente 2 meses. Cuando me entero que mi esposo me es infiel, lo único que pude hacer fue decirle que se fuera de la casa, que abandonara la habitación, que ya yo no quería verlo, que ya no podíamos seguir siendo pareja, que ya no podíamos seguir viviendo juntos. Gloria a Jesús. No lo estoy contando por contar, sino para que podamos entender el porqué, el mensaje en esta mañana, de cuando escuchamos la voz de Dios. Muchas personas se prestaron para aconsejarme a mí, para aconsejarlo a él. Muchas personas me decían, él es bueno, quizá lo hizo por X o por Y, quizá pasó por su falta de conocimiento al Señor, quizá fue así, fue asado. Bueno, el fin es que yo no escuchaba la voz de nadie, porque es necesario escuchar la voz de Dios. Es la voz de Dios la que cambia, la que regenera. Cuando mi hermana María, yo en medio de lágrimas y sufrimiento, comienza a hablar conmigo y comienza a decirme, óyeme, que tú tienes que perdonarlo porque él ha sido un buen padre, un buen esposo, él esto, él aquello, wow. Alguien predicaba en mi iglesia, señores, lo mismo que me estaba aconteciendo a mí. Esa mujer llegó a mi iglesia a predicar y estaba predicando y ella estaba testificando lo que le había pasado en diciembre y todo lo que esa mujer testificó, todo eso yo pasé por todo lo que ella dijo. Y me dice una hermana, una amiga que ya yo le había dicho, ayúdame a orar, estoy pasando un procesito. Ella me dice, cuando se termine el culto, no te predicaron, tú no escuchaste, no te ministró el Señor. Y yo estaba como tan molesta y mi corazón estaba tan herido que yo le dije, no, fulana estaba predicando, pero ella no me habló a mí. Ella habló a la iglesia, Dios habló a la iglesia, a mí Dios no me ha hablado, yo no escuché la voz de Dios. Eso yo le decía. Y un día me puse yo así a meditar en el Señor y María Cristina había hablado conmigo en la noche y yo así me puse a orar y me puse a hablar con Dios y ahí fue donde yo escuché la voz de Dios y el Señor me decía,
cosa que yo ni siquiera se la refería a María. El Señor me decía todo lo que María Cristina me decía y todo, y que era necesario, y que recuerde que el Señor estaba en medio, wow, Dios mío, de dos delincuentes, de un ladrón, que el Señor estaba al lado de Judas, y todo eso, y ahí yo escuchando la voz de Dios, mi corazón fue flojando, y mi esposo me pidió perdón. Y fue difícil decirle, sí, te perdono. Fue muy difícil para mí decirle, te perdono. Bendito Dios. Lo que pasa es que cuando escuchamos la voz de Dios, debemos perdonar, olvidar, desarraigar, porque hay raíces de amargura que llegan y se quieren sembrar, pero tú no le puedes permitir que se siembren en tu corazón, porque tu corazón tiene que estar limpio, vacío, para cuando el Señor quiere entrar amor y paz, armonía en ti, y para cuando el Señor quiera depositar una palabra en tu alma y en tu mente, tú puedes estar limpio para poderla dar, para poderla impartir. Y es ahí donde en ese momento el Señor comenzó a tratar conmigo. Y era el tiempo donde ya iba casi a llegar el día de una actividad que yo hago todos los años en la iglesia, bajo el tema Mujeres Refinadas. Y yo le decía al Señor, wow, Señor, pero ¿y cómo yo me voy a parar ahí delante en ese púlpito? Hablar de refinamiento, yo no quiero perdonar a mi esposo. Pero ¿y cómo yo me voy a parar en ese púlpito? Hablar de que yo soy refinada y no estoy aceptando el refinamiento, porque yo no entendía ni siquiera que a mí me estaban procesando para refinarme. Gloria a Dios. Bendito eres Y Jesús. ahí fue donde el Señor trató conmigo para poder pararte en el púlpito, para poder ser refinada, debe perdonar, debe aceptar el refinamiento, debe aceptar el proceso, porque el oro he pasado por el fuego 7 veces para poder ser refinado, y nosotros con una o dos procesitos, con uno o dos reuniones ya queremos soltar la toalla y ya queremos llenarnos de amargura y ya queremos decir, no, porque yo te perdono, pero yo no lo olvido, porque no, eso no es de un cristiano, eso no es de una persona que escuche la voz de Dios. El que escucha la voz de Dios tiene sus oídos prestos para escuchar, pero tiene sus labios prestos para predicar. Y si tú no escuchas la voz de Dios, tú no puedes predicarle a los demás. Ya yo entiendo que ya yo puedo predicarle a una mujer que esté pasando por ese proceso. Ya yo sé que yo puedo predicarle a un hombre que esté siendo infiel. Ya yo entiendo que yo puedo predicar, gloria a Jesús, de varios procesos, porque he sido procesada varias veces. He sido procesada en la salud, he sido procesada, gloria a Jesús, aleluya, en cuanto a lo que son los sentimientos, porque hay diferentes procesos. Gloria a Jesús. Cuando te hieren tus sentimientos, cuando hieren tu corazón, cuando tu alma se siente afligida por una traición, ya sea como la mía, una traición matrimonial, ya sea una traición de amistad, ya sea una traición, gloria a Jesús, de un empleado, de un hermano, ahí tú tienes que detenerte a escuchar la voz de Dios, que el Señor te va a dar las estrategias para que tú salgas de ese proceso. Gloria a Jesús. Y es por lo cual decía ahorita, cuando el Señor pone un ministerio en tu mano, van a venir los procesos, van a venir los levantamientos, pero no debemos prestar nuestros oídos a escuchar cualquier voces, porque cuando escuchamos voces, puede entrar a nosotros espíritu de error, espíritu de amargura, puede pasar en nosotras no se sabe cuántas cosas y podemos hacer las cosas mal y entendemos que la estamos haciendo bien. Y es ahí donde le fallamos a Dios porque no es su voz la que estamos escuchando. Debemos tener discernimiento de qué voz me está hablando. ¿Me está hablando Dios o me está hablando el adversario? ¿Presto atención a esta voz? ¿Hago lo que esta voz me dice? No podemos escuchar voces. Vamos a escuchar la voz de Dios. Es necesario discernir cuando es la voz de Dios que te habla.
De tantos y tantos y tantos consejos que yo recibí, yo pude escuchar la voz de Dios a través de mi hermana María Cristina. ¿Sabe por qué? No porque sea María Cristina, no, sino porque cuando el Señor entraba y me corregía y hablaba conmigo, Él me decía todo lo que María Cristina me había dicho. Entonces María Cristina me estaba hablando de parte de Dios. Hay personas que hablan a nuestras vidas y nosotros entendemos que es Dios quien nos está hablando. Y nosotros no le pedimos al Señor que nos confirme, sino que ya aceptamos y decimos amén. Y por si no sabemos, cuando decimos amén, decimos sí. Y no todas las veces es necesario y no todas las veces se puede decir sí, porque la Biblia dice que tú sí, que tú no sea no y que tú sí sea sí. Y si ya tú le dijiste que sí, fue una aceptación a lo que tú has escuchado, o sea, tú estás recibiendo y tú no sabes qué voz te está hablando. No podemos recibir todas las voces que lleguen a nuestra mente y a nuestros oídos. Presta tus oídos, iglesia, a escuchar la voz de Dios y hazte esa pregunta. Gloria. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Vamos a escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas una vez más para tener una dirección correcta, para ser un buen cristiano, para ser mejores personas, para ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejores esposas, mejores amigos. Vamos a escuchar la voz de Dios en esta mañana. Yo te exhorto, iglesia, que escuche la voz de Dios y que cuando escuche una voz, pida dirección y pida confirmación y diga, Señor, ¿eres tú que me estás hablando? Es contigo que estoy aquí conversando. Dime si Gloria eres tú a que estás Jesús. conmigo, porque a veces nos sentamos, nos hincamos, nos postramos a conversar con el Señor, pero el adversario quiere entrar para confundirte y debes saber discernir si entró el adversario o si es que ya tú le diste el espacio correcto al Señor, porque también no podemos a orar, nos ponemos a hablar con Dios, gloria a Jesús, pero hay un desorden que tenemos que, ay, santo eres Jesús, que tenemos que ordenar ahí y es donde no permitimos que el Espíritu Santo entre, porque el Espíritu Santo es ordenado y él no entra, gloria a Dios, en una vida en desorden. Si Gloria yo cuando pasé por ese proceso hubiese estado en desorden, quizá la voz de Dios no hubiese llegado a mí. Pero como yo solamente me presté para orar y lo único que hice algo mal y lo único que pude hacer mal cuando le falté a mi esposo, el Espíritu Santo me devolvió y aún en medio de mi guapesa, decirle, el Espíritu Santo me manda a pedirte perdón y tengo que pedirte perdón. Yo a él, señores, yo soy la que estoy herida y tengo que devolverme a pedirle perdón. Escucha, iglesia. Y le digo, y te pido perdón. ¿Sabe por qué? Porque te falté. Y yo dije, wow, Dios mío, qué lindo es Dios. Dios no deja que tú te dañes. Dios no deja que tú dañes tu corazón cuando tú lo escuchas, cuando tú le clamas, porque tú le dices, escucha mi voz, con que a ti clamo, pero ajá, y tú te prestas para escuchar la voz de él. En ese Gloria. momento yo tuve que escuchar la voz de él y en medio de mi guapesa devolverme y a la cama y decirle, mi amor, te pido perdón por esto y por esto ya, pero es por eso, pero estamos separados. En ese mismo momento le rectifiqué. No es que yo te estoy perdonando de lo mal que tú hiciste antes de anoche, no, es que estamos separados, pero yo te pido perdón porque en un momento te falté. Y es un deber yo pedirte perdón. Y él se ríe y cree que es que yo lo estoy perdonando. Yo digo, no, espérate, fue que el Espíritu Santo me habló. Y cuando se lo contaba a María Cristina, ella se reía, digo yo, pero de verdad, pues yo me sorprendí. Hoy yo con mi corazón herido, yo en medio de llanto y así como porque uno como que se pone medio rabioso con mi rabia por dentro, yo tengo que devolverme a pedir perdón. Es necesario que te devuelva iglesia y pida perdón, porque ahí es donde tú escuchas la voz de Dios. Cuando a ti te hieren, pide perdón, perdón por ello, perdón por lo que te hicieron.
No estemos esperando a que nos pidan perdón a nosotros, porque somos nosotros, los evangélicos, los cristianos, los hijos del Señor, los que estamos escuchando la voz de Dios. Somos nosotros los que tenemos que accionar diferente. Somos nosotros los que tenemos que actuar diferente. ¿Sabe para qué? Para que ellos puedan venir al redil, para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. ¿Qué dice mi esposo hoy en día? Yo soy un hombre regenerado. Gloria a Cuando yo Dios. lo veo así, que él me dice, voy para la iglesia. Y yo, ¿cómo tú vas para la iglesia? Sí, porque en ese tiempo él se puso que iba más a la iglesia que yo. Yo andaba por ahí en un proceso con alguien y mientras yo estaba en el proceso con esa persona, él estaba asistiendo a todos los cultos. Y ahora él me dice, yo soy un hombre regenerado porque ese proceso que yo pasé sirvió para que yo me regenerara. Pero ¿por qué vino una regeneración en él? Porque él vio que él tenía una mujer cristiana evangélica que escuchaba la voz de Dios y que en vez de ponerse a hacer cosas fuera de lo normal, lo que se mantenía era orando y lo que cuando escuchó la voz de Dios aceptó el perdón, volvió a aceptar su esposo y seguí sirviéndole al Señor igualito. Él no vio que yo me doblé para nada. Entonces es necesario que los inconversos y que los no cristianos y que esas personas que andan ahí vagando por el mundo sin fe y sin esperanza reconozcan que tú eres una persona que sirve al Señor. Y para eso tú tienes que escuchar la voz de Dios. Vamos a prestar nuestros oídos, iglesia, para escuchar la voz de Dios. Dios nos bendiga en esta mañana. Y si digo más, gloria a Jesús, daño lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Tu hermana Fanny Ramírez. Amén. Todo se lo debo